Información del ámbito económico, a contramano de lo que esperaba el mercado, la actividad económica no se recupera, tuvo la segunda caída consecutiva en el mes de mayo y es el dato que se conoció públicamente en la tarde de hoy. ¿Cómo está, Facu? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Maxi. ¿Cómo te va? Muy Muy bien. buenas noches. Exactamente, la verdad que había expectativa. Primero para tratar de que salga de la letanía que está teniendo el ritmo de la actividad económica en la Argentina. Una situación muy compleja. ¿Por qué? Porque, como bien dijiste, enlazó dos caídas consecutivas con respecto al mes anterior. Estamos hablando del mes de mayo. Es cierto que tiene cierto atraso estadístico el dato, pero es el último oficial y expresa un poco la situación de una economía que tiene varias caras, entre ellas muy marcadas entre los sectores. ¿Por qué? Porque de todos los rubros que releva el INDEC, este es un dato oficial, revisa alrededor de casi 15 rubros o sectores distintos de la actividad económica real, por ejemplo la industria, la construcción, el comercio, lo que pasa con el agro, se va formando una especie de semáforo y es cada vez más marcable y más marcada la dualidad que tiene la economía. Algunos sectores positivos y otros todavía muy pero muy rezagados. Los más tradicionales, ya te aclaro, lamentablemente con luces rojas. En un ratito, si querés, repasamos el semáforo. Sí. Pero antes, vamos a los números. A ver. ¿Qué pasó en el mes de mayo cuando empezás a comparar periodo por periodo? Bueno, fíjate, si comparás contra el mismo mes del año anterior, la comparación interanual, el dato es positivo, imperceptible, pero por lo menos positivo al fin. 0,2% de recuperación, es un crecimiento muy magro. Estadísticamente es anecdótico, 0,2% comparado el mes de mayo del 2026 con el mismo mes del 2025. Ahora, fíjate cómo se da vuelta ese indicador si lo comparás contra el mes anterior, mayo con abril, que en este caso es la segunda vez que cae, un 0,5%, medio punto porcentual. Y de hecho, de esa manera, en la primera parte de este 2026, en los primeros 5 meses, enero, febrero, marzo, abril y mayo, acumuló menos del 2% de crecimiento. Hace un par de meses atrás, las proyecciones estaban dadas para que este año sostenga un ritmo de crecimiento de al menos 2,5% de acuerdo al arrastre estadístico que dejó el 2025, pero ese arrastre estadístico lamentablemente se hizo cuesta arriba y se empezó a consumir. Fue cayendo el acumulado que venía más cerca del 3, ahora ya es 1,7%. El acumulado en 5 meses, las proyecciones están dadas para que el dato de este año termine con luces verdes, o sea que la economía recupere un año más luego de lo que fue el 2025, pero ojo con esto porque te termina condicionando si se sostiene el ritmo de la actividad. Aparte estamos hablando de que arrancó de esta manera un segundo trimestre que muy difícilmente, salvo que junio, el último dato para cerrar el segundo trimestre, de muy positivo, difícilmente puedas tener un nivel de actividad económica en el segundo trimestre de este 2026 Sí. con datos positivos. Además, Facu, hay que tener en cuenta que esto ya se traduce en consecuencias graves en lo que respecta a la pérdida de fuentes de empleo, ¿no? Porque estamos hablando de empresas que no dejan de caer, cierran sus puertas, bajan su persiana, gente que pasa del empleo registrado a la informalidad, una situación de precariedad absoluta que se está viendo en el ámbito del trabajo, ¿no? Exacto, ese es no digo el lado B, sino es lo que termina siendo el resultado de estos magros números del desempeño económico en la Argentina, sobre todo en materia de reconfiguración que están teniendo los sectores más tradicionales, como la industria que todavía sigue estando en rojo. Sí. Fíjate cuando empezás a repasar el semáforo, Maxi, ¿qué pasa con aquellos sectores que están en verde? Me parece que acá no hay sorpresas. El agro, el sector energético, o sea, la producción sobre todo de petróleo. Aparece, por ejemplo, con luces verdes también el sector minero, que es el que tuvo mejor desempeño en el mes de mayo, que tal vez está muy localizado en algunas regiones en la Argentina. La minería no pesa lo mismo en San Juan, que es una provincia donde es determinante el ritmo de la actividad, que en la provincia de Santa Fe, y es el sector que más creció en el mes de mayo. Obviamente que también empezás a tener esta especie de regionalización del ritmo de la actividad. Los grandes aglomerados urbanos, la provincia de Buenos Aires, con sus principales ciudades, Capital Federal, tal vez está teniendo un tirón muy marcado en materia de actividad porque hoy tenés un comercio, industria y construcción que hasta ahora no repuntan. La construcción en amarillo porque no cae, pero la industria cayó casi 6%. Estamos hablando de una caída muy, pero muy marcada. El comercio, 4%. Y eso que estamos analizando el dato interanual.
La economía creció 0,2 y la industria cayendo al 6%. Es una caída brutal del ritmo de la actividad industrial que también condiciona no solamente Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba. La industria sí es mucho más palpable. El tema, por ejemplo, de lo que sucede con el agro también es determinante. Tal vez muestra números positivos, pero desde el punto de vista de la formación de puestos de trabajo no alcanzan a absorber lo que se destruyen en los otros grupos. Sí. Por eso empezás a tener esta situación muy marcada y segmentada del ritmo de la actividad que para la gran mayoría termina siendo imperceptible, salvo aquellos rubros que están teniendo un mejor presente, que son contados con los dedos de la mano. Es cierto que de los 15 rubros, 7 fueron negativos y 8 positivos, pero ojo porque entre los positivos estamos hablando de mínimos aumentos, 0,2, 0,3% como la construcción, 1,7% subió la intermediación financiera, que es el sector relacionado a las finanzas, que hace unos meses cuando repasábamos este semáforo, Maxi, el sector financiero y principalmente la actividad de los bancos venían teniendo una recuperación muy marcada. Pero ¿qué sucedió? Se cayó el crédito porque hubo problemas con la tasa de interés, el amor en los pagos de las familias de aquellos sectores que vienen arrastrando un escenario de recesión, y eso también te condicionó esa buena sensación de un sector que era el financiero que también se frenó. Fíjate cómo, que no le vaya bien a la industria, que no le vaya bien en el comercio, que no le vaya bien a otros sectores relacionados a los servicios, bueno, obviamente también te termina poniendo freno a aquellos que están positivos en este 2025. Todo un desafío resolver esa situación de esta economía que tiene varias caras y muchos sectores segmentados y algunos muy postergados. Sí, lo hemos reflejado en más de una ocasión en cada uno de estos espacios, ¿no? Tenemos ordenada la macroeconomía, me parece que el gobierno ha tenido un acierto en este sentido, pero hay una deuda enorme con el sector doméstico, ¿no? Con la economía doméstica, con lo que nos pasa a todos los argentinos en la diaria, con la gente que no llega a fin de mes, con la gente que se queda sin empleo, con aquellos que tienen que tener hasta 2 empleos para poder cubrir necesidades básicas prácticamente que hoy están insatisfechas, nivel de morosidad, de endeudamiento, bueno. A veces es difícil entender o interpretar que alguien defienda el modelo económico cuando está a las claras y a las luces de todos que lamentablemente no está cumpliendo los objetivos y que no se están cumpliendo las expectativas que había, ¿no? Exacto. A ver, ahí hay dos cuestiones. Es interesantísimo lo que planteas, Maxi, porque el objetivo del ordenamiento macro, de tener la macro estable, tiene que ser un objetivo primario. Sí. No te podés conformar solamente con eso, porque con eso no alcanza. ¿Es fundamental? Claro que sí. Lograrlo requirió el ajuste de muchísimos factores y escenarios de agentes económicos y de argentinos, sin lugar a dudas. Que ese sacrificio no se pierda va a depender del nivel de respuesta que tenga el resto de la economía en su conjunto. Ahora hay que empezar a atender. Una vez logrado este escenario de alguna manera recalibrar la macro, a partir de ahí tendría que ayornarse o empezar a ver sobre la lupa qué pasa en la micro, qué pasa en cada uno de los sectores y evidentemente comprometerte contra eso, porque si no, lamentablemente vas a tener de nuevo un desorden de la macro porque la micro no funciona. O sea, todo está muy relacionado en esta economía y eso es fundamental. Para el gobierno nacional con eso solamente alcanza, los números reflejan otra cosa y eso es también parte determinante de lo que muchas veces está dentro de los diálogos y de los que piden las distintas cámaras que siguen de cerca estos datos. El tema central de lo que pasa con el pedido de la industria, que haya unas políticas productivas, políticas contracíclicas, tratar de evitar que haya más cierre de empresas y fábricas en la Argentina. Bueno, ¿quién se encarga de eso? Pareciera ser que el gobierno nacional no lo está mirando, pero claro, te terminó condicionando el buen ritmo de crecimiento de otros sectores y eso también tendría que empezar a preocupar. Facu, la seguimos mañana. Gracias por este contacto. Buenas noches. Un abrazo grande, Maxi. Hasta mañana.